Bueno, chicos, nuevamente estamos por aquí. Buenos días, buenas tardes para todos. Gusto en saludarlos nuevamente. Bueno, vamos a trabajar ahora con el segundo apartado dentro de la temática de infraestructura digital. Vamos a enfocarnos un poco más en lo que tiene que ver con ciberseguridad industrial. En este caso, sí, la estructura de la actividad va a ser similar. Sí, vamos a tratar de presentar qué es la ciberseguridad, cuáles son los principios básicos que algunos ya lo vieron en etapas anteriores de este curso. Bueno, cuáles serían las estrategias y a partir de las estrategias, cuáles son las buenas prácticas para poder atacar este problema y nuevamente tratar de tener algo, sí, de cómo analizar ese impacto en las organizaciones. ¿Qué pasa si no lo tengo en cuenta? ¿Cuáles son los resultados y qué pasa si puedo actuar? ¿Cuándo tengo retorno de esa inversión que hago? Digo, porque yo trato de mejorar o de proteger un sistema para que evitar un daño y ese daño cómo me impactaría. Y si yo tengo que poder, digamos, pagar o a utilizar o actualizar servicios y recursos, bueno, tengo que tener un retorno, ¿no? O sea, si tengo un objetivo, tengo que poder valorizar mis acciones, ¿sí? Así que bueno, vamos a atacar esta primera parte que es un poco más la teórica, ¿sí? Y luego vamos a atacar un poco en una segunda parte del apartado de ciberseguridad, los casos, ¿sí? Y cuáles son los resultados o los errores y ventajas que podemos tener para cada caso. Entonces, la ciberseguridad, en este caso, al más llevado al punto industrial, ¿sí? Tiene que ver con un conjunto de prácticas, tecnologías, marcos de trabajo que van a tratar de proteger los sistemas de control industrial, sí, a veces llamados ICS, em, que utilizan o que se alimentan o que pueden estar conectados con dispositivos de Internet of Things, redes de trabajos operativas y distintos procesos industriales ante todas las amenazas digitales que pueda haber, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Garantizar que los sistemas estén disponibles, que estén íntegros y que se puedan integrar con otros servicios y obviamente la confidencialidad de los sistemas, es decir, tanto de los datos, de la información, de los procesos y de los resultados. También vamos a buscar, levanta, una cosa es el sistema en sí, pero a la vez yo me puedo estar conectando con otros sistemas satélites, ¿sí? Que tienen otros elementos industriales, ¿sí? SCADA, PLC, sensores y actuadores, monitoreo y control, productos que están interrelacionados con estos sistemas, es decir, mi sistema más otros sistemas que se van interconectando para poder lograr, no sé, toda la logística y el seguimiento del producto. Entonces, si comparamos cómo son los sistemas hoy respecto de cómo son los sistemas hace 20 años y cómo serán hacia dentro de 10, bueno, cada vez, digamos, las industrias están cada vez más conectadas, tienen más recursos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tenemos más puntos de entrada donde puede haber un ataque, ¿sí? Entonces, tenemos más ventajas, tenemos mayor integración, tenemos la posibilidad de generar más recursos y servicios, pero a la vez tenemos más puntos de acceso donde nos pueden atacar, que tenemos que cubrirnos y protegernos, ¿sí? Entonces, los principios, digamos, básicos de protección de datos ya lo estuvieron charlando, es decir, bueno, tengo que confidencializar, tengo que lograr confidencialidad, que es decir, que solo los usuarios que están autorizados pueden acceder a la información, ¿sí? La integridad, ¿sí? Que no tengo que poder alterarlo sin la autorización, es sin que sea la persona que corresponde. Tengo que lograr que el sistema esté disponible a lo largo del tiempo, es decir, que no tenga caídas y que pueda sostenerme ante los cambios y los problemas. Y obviamente tener toda la trazabilidad de esos cambios si necesito entender o ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Todo este marco, esta simplificación que les cuento, tiene que estar apoyado por distintas normas, ¿sí? Van a ver que acá hay dos con los links para que ustedes puedan ir al detalle, pero básicamente nos explican o buscan contarnos cuáles son los procesos y las acciones que deberíamos llevar adelante en nuestra organización para poder ser, digamos, compatibles o compliance con este tipo de actividades y acciones. ¿Bien? Esto es solo un breve repaso, ¿sí? De vuelta. ¿Qué? ¿Sí? Cuáles son los principios, pero vamos a empezar a enfocarnos un poco más en cuáles son las estrategias y los puntos que tenemos que tener en cuenta para que se logre esto, ¿sí? Entonces, algunos van a parecer muy simples, pero van a saber que no están, o puede ser que no estén en las organizaciones con las que se hayan involucrados, o esté parcialmente, o algunas digamos, estén muy al tanto y entiendan, o les haya pasado algún caso que le genere un gran agujero de seguridad y a partir de ahí han prestado una especial atención. Entonces, este primer concepto de la segmentación de red,
es bastante claro, es decir, tengo que buscar la posibilidad de poder aislar los distintos ambientes o las distintas áreas y poder buscar hacer controles en cada una de esas. Si tengo un problema, debería solo fallar esa y no explotar el resto de los servicios, ¿sí? Separar las redes, aislarlas y protegerlas es uno de los principales chequeos que se debe hacer, digamos, más allá de lo que es usuario, ¿sí? Partir la porción de pizza o partir la pizza en porciones o partir la seguridad en distintos puntos, controlando las entradas y las salidas. Ahora está muy de moda y lo tienen que haber visto que eh, para poder autenticarme muchas veces necesito algo biométrico con un múltiple factor, digo, no solo la password, ¿sí? La password y un código que me llega al correo, la password y una verificación con un número que se genera con otro dispositivo que está vinculado. Bueno, todo eso nos va a ayudar a que no sea un solo ejemplo, un solo ataque en un solo punto y si nos vulneran eso, pasen de largo, ¿no? Y esto siempre es muy importante. Si yo necesito tener permisos para poder abrir una ventana, no debería tener permisos para poder abrir la puerta sin los requeridos. Yo solo abro ventanas. No, bueno, tengo que decir, en base al rol y muchas veces a la ubicación, ¿no? Si yo estoy autorizado a salir a correr en pistas de atletismo, pero resido en Buenos Aires y no informé ningún viaje a Brasil o a Chile, ¿por qué estaría corriendo en otro lado? De vuelta, controles neuronales con mínimos permisos, teniendo en cuenta, ¿sí? Cómo podemos entender si eso es algo normal o es un ataque anómalo, ¿sí? Bueno, la anterior se relaciona con esto, ¿sí? Y acá se puede incluir cosas que vieron en partes anteriores del curso. Digo, bueno, si yo tengo todo un log de transacciones, puedo procesar esos log de transacciones a través de una IA y tratar de detectar anomalías que a la vez las puedo automatizar para que genere un reporte de alertas para que alguien tome acción, ¿no? Cuanto antes pueda alertar, antes voy a poder resolver, ¿sí? Y algo que es muy importante es que tengo que tener políticas de backups y restauración de los datos que están implicadas en esta solución, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, si yo comprendo que entiendo cuáles son los principios básicos, puedo definir una estrategia, ¿sí? Lo que me falta es aplicar eso como buenas prácticas para poder llevarlo adelante. Es decir, fíjense que acá habla políticas claras de seguridad, ¿sí? Sobre los distintos actores y sensores y actuadores y el resto de la infraestructura. Vimos mucho de cloud hace poco en donde dijimos, bueno, el servicio de cloud tiene ventajas, tengo que poder configurarlo, tengo que poder automatizarlo. Bueno, todo esto se empieza a conectar, ¿sí? Voy a segmentar las redes, voy a conectar recursos, voy a tratar de detectar si encuentro algún error, ¿sí? Entonces, ¿sí? Definir en base a la estrategia buenas prácticas para entender cuáles son los protocolos de comunicación, acceso y mantenimiento. No dejar sistemas que no estén actualizados. De vuelta, si utilizo recursos en cloud, parte de eso nos van a estar ayudando porque el cloud se encarga de una parte y nosotros nos encargamos de otra, ¿sí? Bueno, hay que empezar a entender esa parte. Eh, es importante que las personas entiendan que tienen que tener cierto cuidado y estén alineados con la tecnología que estamos utilizando. Y es siempre bueno, vieron que cuando hablamos de la computación en la nube, hacer pruebas. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa si falla? ¿Me saltan las alertas? ¿Alguien le informan? ¿Alguien lo está viendo? ¿Sí? Y bueno, si tengo un programa, tengo un plan y tengo acciones, ir viendo que se cumplan. Es decir, si hay un fallo, ¿se sigue el protocolo o no se sigue? De vuelta, segmentación de red, ¿sí? Controlar los tráficos en las distintas regiones y tratar de tener distintos ambientes. No es lo mismo una configuración para un entorno de desarrollo que uno productivo. Y acá aparece, perdón, acá aparece un concepto nuevo, ¿sí? Que es el de cero trust. Fíjense que a la derecha dice, nunca confiar, siempre verificar. Bueno, lo que quiero hacer un poco eso es decir, siempre está bueno rechequear que la persona que dice que es la correcta, que las sesiones no se están venciendo, que las actividades que está llevando adelante son las tradicionales de ese rol y de ese usuario, ¿sí? Ahí aparece esta idea del modelo de cero trust, ¿sí? Es decir, nunca confío, siempre verifico, ¿sí? Entonces, no confío en ningún dispositivo, siempre trato de rechequear, ¿sí? Y voy validando continuamente que las acciones que está tomando son las permitidas y quien dice que es, realmente es y no fue vulnerado, ¿sí? Entonces,
Esta parte de Zero Trust, que tiene un objetivo muy claro, ¿sí? Que es estar controlando la conexión entre los dispositivos y las acciones que se toman para que, no, para que si sucede algo, lo podamos detectar antes. ¿Sí? Es decir, vamos a tratar de prevenir errores accidentales o no accidentales, ¿sí? Y distintos ataques a la infraestructura. Podemos mencionar 7 puntos, se puede reducir, se puede extender, pero lo importante es tener en cuenta en qué casos va a tener un impacto. Ya empezamos a hablar un poquito del impacto con los casos que después lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, muchas veces estos tipos de productos, ¿sí? O de recursos que utilizamos en las industrias utilizan protocolos antiguos, ¿sí? Que no tienen cifrado, que no tienen autenticación. Es decir, si alguien se puede conectar ahí, va a poder leer los datos, además de yo, y va a poder alterar, ¿sí? Entonces, ver cómo podemos poner controles en las puertas para que no pase esto, ¿sí? Más allá de que estemos en una red segura, ¿sí? Tratar de segmentar, es decir, si algo falla, que no falla todo el pipe de trabajo, ¿sí? Em, si tenemos distintos tipos de equipo, asignar permisos por cada uno de esos recursos. Digo, si es un sensor que mide algo, no debería tener acceso a otra cosa. Si está midiendo temperatura, no necesita humedad o viceversa, ¿sí? Entonces, siempre la idea de menor privilegio, es decir, le doy solo los permisos que necesita para tomar una acción. Y acá empieza a aparecer lo importante, que es monitorear. Es decir, monitoreo, veo algo anómalo, acciono, ¿sí? Si acciono, bloqueo. Si acciono, reporto, ¿sí? Eso es súper importante y muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿sí? Y bueno, si hay intrusiones, ¿sí? Con la segmentación, los privilegios mínimos y considerando que siempre estoy chequeando esto, debería estar mucho más protegido de no segurizar o no tener esta estructura. Entonces, algo que ustedes tienen que pensar, que no solo aplica, digamos, ¿no? A la seguridad industrial de los dispositivos, de los PLC, de los sensores y actuadores, también aplica a lo que vimos antes de cloud. Es decir, tengo que pensar cómo aplico permisos mínimos, cómo aplico chequeos y cómo voy monitoreando las cosas que pasan para evitar ciertos tipos de problemas que me puedo llegar a encontrar. Bien. Acá vamos a empezar a hablar de vuelta del tema del impacto, ¿sí? Cómo es que esto impacta en las organizaciones, ¿sí? Y cómo esas amenazas que pueden entrar por distintos frentes. ¿Se acuerdan la primera slide que vimos cuando arrancamos en este apartado que dice, ¿sí? Sensores, infraestructura, recursos, ¿sí? Estamos conectados, tenemos un área de ataque más grande, tenemos que estar atentos y tenemos que ver, ¿sí? Cómo es este impacto. Entonces, acá el impacto, si quieren, no lo analicemos directamente contra el costo. Es decir, el impacto no es que utilizo cloud y como solo utilizo una parte de los recursos voy a pagar menos. Acá tenemos que verlo de esa forma y agregarles otros complementos, ¿sí? Si algo se rompe y no lo detecto, tengo tiempo de inactividad. Si tengo tiempo de inactividad, bajo la producción. Entonces, bueno, digamos, se traduce a costo, pero de otra manera, ¿sí? Después, nada, si es un ataque en sí y me detiene la producción, como dijimos, no está planificado, no está validado, nos quedamos sin servicio y ese servicio puede ser simple o puede ser complejo. Me puede parar toda la cadena de producción. Obviamente, más conocimiento, más seguridad, tenemos mayor confianza, tenemos mayor resiliencia y sabemos que, digamos, empezamos a pensar no solo en defendernos una vez, sino empezamos a pensar en, nos empezamos a defender para distintos tipos de ataques y que se pueden reutilizar o pueden aparecer en distintas etapas del proceso, ¿sí? Podemos estar más preparados no solo para defendernos de un ataque, sino de N ataques, ¿sí? Y obviamente ¿se acuerdan que hablamos de las normas, de las reglas? Bueno, estas reglas muchas veces te dicen, bueno, tenés que tener ciertos patrones y cumplir con ciertas características para poder tener una cierta categoría de empresa, producto o recursos. Y entonces, tener un nivel de seguridad adecuado no solo es beneficioso para nosotros en ese punto, sino también para decir cumplimos con normas regulatorias de los distintos segmentos que nos ayuden a tener mayor visibilidad y obviamente captar mayor nivel de cliente lo que acabamos de decir, ¿no? Ventaja competitiva, procesos estándares, mejores resultados, ¿sí? Y bueno, nada, si tenemos el proceso aceitado y seguro,
mejor agilidad y mejores servicios. Ahora sí, vamos a parar un ratito y vamos a empezar a ver cómo son estos impactos en las organizaciones teniendo en cuenta distintas acciones. Así que nos tomamos un aire y volvemos en un ratito.